Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Vamos a trabajar la lección 2.6, razones trigonométricas de cualquier ángulo en la parte 2. Este tema es un poco más delicado porque tiene varios detalles, trucos, pero a la larga son sencillos, solo aprendernos una base. En la página 138 se nos pide que pongamos todas las razones de seno, coseno y tangente desde 0 grados hasta 360 grados. Hay que completar la tabla y que cuando esta fracción no esté definida, escribamos esta plequita. Yo la voy a cambiar por más adelante lo van a ver, por un infinito. Ahora, esta tabla finalmente queda llena así. Pero, ¿cómo llegamos nosotros a esta llenada de esta tabla? ¿De dónde salen todas estas fracciones? Para ello vamos a tomar en cuenta estos elementos que vamos a ocupar a lo largo de la explicación. Uno de ellos es el ángulo de referencia, que es, para que lo entendamos un poco más práctico, para cualquier cuadrante donde estemos ubicados, el ángulo de referencia es la distancia más cortita que usted pueda medir en base al eje X. Si me dan este ángulo, la distancia más cortita estaría acá en base al eje X. Si me dan este ángulo, que es toda esta abertura hasta aquí, el ángulo de referencia es esta distancia que está marcada en rojo, este ángulo más cortito. Y si estoy dando casi la vuelta completa, mi ángulo de referencia es esta distancia más cortita al eje X. Cada uno tiene su forma de cálculo y eso está explicado en las páginas del libro. Yo le he dejado aquí el resumen de cómo lo vamos a ir calculando a la hora de resolver problemas. Otra cosa que vamos a ocupar es esta forma para memorizarnos qué signo van a tener las funciones trigonométricas en cualquiera de los 4 cuadrantes. Y vamos a memorizar esta frase: todos sentimos tantas cosas, en forma contraria al movimiento de las agujas del reloj. Otra situación que vamos a ocupar es la racionalización, que expliqué en un video anterior. Y otra es el cálculo de las razones trigonométricas para ángulos notables, pero lo vamos a explicar con la estrategia 0, 1, 2, 3, 4. Veamos, con todos estos elementos vamos a resumir esta super mega tabla, cómo se resuelve. Empecemos. Voy a partir esta tabla en esta tabla más básica. Esta es la base de todo. Con esta que sepamos cómo llenarla, tenemos todos los demás ángulos ya calculados. Para ello vamos a trabajar con el primer cuadrante porque todos están medidos de 0 a 90 grados. Vamos a utilizar esta identidad trigonométrica que es tangente igual a seno sobre el coseno. Vamos a ocupar esta tablita del 0 al 4 de las razones trigonométricas que ya lo voy a explicar. ¿Cómo se construye? Vamos a poner los valores del 0 al 4 en forma ascendente. Y después en otra fila los vamos a poner en forma descendente. Para esto la primera fila se va a referir al seno y la segunda fila al coseno. Los ángulos los vamos a poner también sobre estos valores en forma ascendente del 0 hasta llegar a 90 grados. Los valores del 0 al 4 van a estar dentro de una raíz cuadrada. Y todos estos valores van a estar divididos entre 2 y ese entre 2 está fuera de la raíz. Con esta forma básica vamos a calcular todas estas fracciones. De la siguiente manera, veamos. Vamos a ir enlazando. Ahorita voy a trabajar con el ángulo de 0 grados. Vamos a trabajar el seno de 0 grados, que va a ser la raíz. Estoy dentro del radical, la raíz de 0 dividido entre 2. Y lo mismo vamos a hacer con el coseno. El coseno de 0 grados va a ser la raíz, porque estoy dentro del radical, la raíz de 4 entre 2. Vamos a sacar cada una de estas fracciones así. Seno de 0 es raíz de 0, porque está dentro del radical, ahí está, dividido entre 2. Todas van a ser dividido entre 2. La raíz de 0 es 0, entre 2 nos va a dar 0. Vamos con el coseno. Coseno de la raíz de 4 entre 2, y aquí lo vamos a colocar ya. La raíz de 4 es 2, dividido entre 2, que nos va a dar 1. Finalmente, la tangente la voy a calcular con esta identidad, seno sobre coseno, o sea, 0 dividido entre 1, los dos anteriores que ya saqué. 0 entre 1 nos daría 0.
Y de esta manera se calculan las razones para 0 grados. La misma estrategia vamos a usar para 30, 45, 60 y 90. Solo vamos a estirar la flechita para llegar a estos valores. La raíz de 1 sobre 2, la raíz de 3 sobre 2 y sucesivamente por cada ángulo que avance. Veámoslo. Ahí está la tablita, ya la he construido previamente. Aquí está la tabla que estamos comprobando y vamos a trabajar en 30 grados. Siempre vamos a trabajar en el primer cuadrante donde todas las funciones son positivas. La misma identidad seno sobre coseno que vamos a ocupar, pero en este cálculo nos va a tocar una racionalización que ya va a aparecer más adelante. Comenzamos a trabajar para 30 grados, seno y coseno. Y comenzamos. El seno de 30 va a ser la raíz cuadrada de 1 entre 2. Y ahí está planteada, raíz de 1 entre 2. La raíz de 1 es 1 entre 2 y ahí queda planteada. Vamos con coseno. El coseno es la raíz de 3, porque tengo la raíz aquí, raíz de 3 entre 2. Ahí tenemos la explicación. Raíz de 3 sobre 2, ahí se queda planteada. La tangente es dividir este valor entre este valor. Entonces nos quedaría así. Un medio entre la raíz de 3 sobre 2. Para simplificar una fracción compleja como esta, el denominador 2 de acá con el denominador 2 de acá se simplifican. Denominador con denominador se simplifican y nos queda el 1 sobre la raíz de 3. Es aquí donde vamos a aplicar la racionalización, porque este radical va a tener que subir al numerador, va a quedar raíz de 3 por 1, que va a ser raíz de 3, y abajo va a quedar el mismo 3, pero sin el radical. De esta manera hemos resuelto las razones para 30 grados. Veamos, hoy pasemos a 45, va a ser la misma estrategia, la raíz de 2 sobre 2, la raíz de 2 sobre 2 en el caso de seno y coseno, pero lo vamos a ver en este lado. Tenemos siempre que construir esta tablita del 0 al 4, vamos a trabajar sobre estas razones, vamos a ocupar siempre la estrategia de todos sentimos tantas cosas, pero nos vamos a quedar en el primer cuadrante, donde todo es positivo, vamos a ocupar siempre seno y coseno, y vamos a trabajar ahora para 45. Estiramos la flechita hasta 45 y vamos a ver. Sería el seno de 45 es la raíz de 2 entre 2. Ya está planteada y ahí lo vamos a dejar. Aquí no hay que racionalizar. Y en el coseno sería siempre la raíz de 2 entre 2 y ya está planteado. Nuestra tangente es dividir esta fracción sobre esta fracción. El seno sobre el coseno y nos queda de esta manera. Observe que son los mismos valores, por lo tanto, un valor dividido entre el mismo es igual a 1. Y ahora vamos a continuar para 60 grados con la misma forma. Sería el seno, la raíz de 3 sobre 2 y sucesivamente. Veamos. Aquí está nuestra tabla y comenzamos entonces. Vamos a ocupar los mismos elementos. Y ahora tenemos aquí, para el seno, sería la raíz de 3. Vamos con el 60 grados, raíz de 3 sobre 2. Y también para el coseno que va a ser la raíz de 1 sobre 2. Veamos, aquí está el primero. Para seno de 60 tengo raíz de 3 sobre 2. Y para el coseno tengo la raíz de 1 sobre 2, que ya están planteadas. La tangente es dividir este valor entre este valor y nos quedaría de esta manera. Raíz de 3 sobre 2 entre un medio, en donde el denominador 2 con el denominador 2 se simplifican y me queda raíz de 3 sobre este 1, que ya sabemos que este 1 no es necesario escribirlo, pero hoy lo voy a dejar para que vea que era este valor el que nos ha quedado. Y ahora de esta forma hemos calculado la de 60. Lo mismo haremos con el de 90, solo que ahora vamos a estirarnos hasta acá. Va a ser la raíz de 4 sobre 2 y así sucesivamente. Veamos, ya tengo la tabla. Comenzamos entonces, los mismos valores, estoy en el mismo cuadrante. Vamos a trabajar con seno para 90, que sería la raíz de 4 entre 2, que aquí ya está. Raíz de 4 es 2 entre 2, que me daría 1. Vamos con el coseno. Coseno, que sería la raíz de 0 sobre 2. Raíz de 0 sobre 2. Raíz de 0 es 0, entre 2 es 0. Y nuestra tangente es este valor, el seno sobre el coseno, 1 sobre 0. Y esto nos daría indefinido. Este valor no existe, no se puede calcular. 1 entre 0. Se pone como infinito. El texto decía que pusiéramos una plequita. Usted puede poner ambos.
Bien, y así hemos calculado las de 90 grados. Esta es la base para calcular las que siguen, que serían del segundo cuadrante. Vamos a ver cuáles son. De 120 hasta 180. Estas, para resolverlo, esta parte, vamos a necesitar el ángulo de referencia. Vamos a necesitar la estrategia de los signos. Todos sentimos tantas cosas. Sentimos. Estos que están marcados en rojo son las únicas razones que deben de quedar en positivo. Ahora bien, vamos a ocupar siempre esta forma con la que hemos calculado todas las razones. Las razones que calculé con esta estrategia son las mismas que voy a necesitar aquí. Veamos esta ilustración. Vamos a trabajar 120 grados, que ya está colocado acá. ¿De dónde sale este 60? Sale de restar a 180, que es el semicírculo que observo, le resto el ángulo de 120 y lo que sobra es el ángulo de referencia, o sea, la distancia más cortita medida en base al eje X. Vamos a hacer lo mismo para 135, que también cae en el mismo lado, en el mismo cuadrante. Para calcular la distancia más cortita al eje X va a ser siempre 180 menos el ángulo de 135 y sobran 45. Y finalmente para 150, que cae en el mismo cuadrante. Es un aproximadamente, no es necesario que lo mida con el transportador. ¿Cómo sale estos 30 grados? A 180 le resto 150 y me sobran 30, que es este ángulo, que es la distancia más cortita al eje X. Vamos a ocupar la palabra sentimos. Y esto me indica que solo el seno va a quedar positivo. Observe que todas las fracciones del seno son positivas y todas las demás son negativas. Para eso sirve esta tablita. Ahora, como usted ve, voy a necesitar las funciones de 60, las de 45 y las de 30. Estas fracciones que antes habíamos calculado son las que vamos a ocupar. Así que solo traiga la tabla anterior y vamos a poner las de 30 grados, todas las de 30 grados le pertenecen a 150, así que observe que todas solo se han reescrito. Las de 45 grados, que son estas, le pertenecen a 135, solo las reescribimos. Esta misma columna que ya calculamos antes con esta técnica, solo las reescribo. Y las de 60 grados son las que le van a corresponder a 120. Estas me las traigo donde está 120. Y lo último que tengo que poner es el signo. El único que voy a dejar en positivo es el seno. Toda la columna, fila del seno queda en positivo y todas las demás me las pone en negativo. Ahora vamos a ver la de 180. ¿Cómo la vamos a analizar? Para la de 180, que aquí está nuestro ángulo, vamos a ocupar, observe acá, le estoy dando el dato que vamos a ocupar es la de 0 grados. ¿Por qué? Aquí está 0 grados. Entonces vamos a ocupar la que está opuesta a ella. Y para ello vamos a ocupar todas las razones que calculamos en 0 grados con esta técnica, que son 0, 1 y 0, que son las que están aquí. Y recordemos la estrategia de todos sentimos. Solo el seno es positivo. Todos los demás son negativos y hay que colocarle el signo menos a la función coseno, porque solo el seno es positivo, pero en este caso el 0 es neutral. Y así hemos calculado las del cuadrante de 120 hasta 180. La misma estrategia vamos a ocupar para las de 210 hasta 270. El ángulo de referencia ahora va a ser así, el ángulo menos 180, porque hoy el ángulo es más grande de 180, entonces él va a ir primero. Vamos a ocupar todos sentimos tantas cosas. Como hoy vamos a estar en el tercer cuadrante, solo la tangente va a ser positiva. Utilizaremos las razones que calculé al inicio de 0 hasta 90 con la técnica 0, 1, 2, 3, 4 y vamos a colocar los ángulos siempre en el plano cartesiano. 210 aproximadamente cae ahí. ¿Cómo se calculó el 30? Al ángulo más grande le resto 180 y me sobran 30, que es el ángulo de referencia, es la distancia más cortita que se mide en el eje X. Y hago mi cierre. Vamos a colocar 225 también, que ya está calculado acá. 225 va a caer en el mismo cuadrante. Para calcular la referencia, resto 180 y me sobran 45, que es la distancia más cortita al eje X.
Y finalmente la de 240, que igualmente le vamos a restar 180 y sobran 60. Y así vamos a encontrar el ángulo de referencia, que es esta distancia más cortita al eje X. Utilizaremos la estrategia de los signos. Todos sentimos tantas. La tangente en este cuadrante es la única positiva. Observe que todas las razones en esta fila son positivas. Todas las demás las vamos a poner en negativo. Así que vamos a tomar todas las razones de 30, 45 y 60. Las mismas que habíamos calculado, usted las coloca. Para 210 le corresponden las de 30 grados, que ya están aquí escritas. Para 225 corresponden las de 45, que ya las tenemos por acá escritas. Y las de 240 pertenecen a las de 60, las tomamos y las ponemos aquí. Solo la tangente quedará en positivo y todas las demás déjelas en negativo. Veamos cómo nos quedaría las de 270, que es la que hacía falta. Para 270, como el ángulo llega justo cabal en el eje vertical, vamos a tomar las razones de 90. Las que calculamos en 90 son las que vamos a tomar como su valor. Es el opuesto a ellas. Y aquí tenemos 270, las razones opuestas a ellas son las que vamos a ocupar, que son las de 90 grados, que ya están aquí calculadas. Solo las tomo y las traigo para acá. Cuido lo del signo. Sabemos que aquí era todos sentimos tantas. Aquí solo la tangente va a quedar en positivo. Todas las demás deben de ser negativas. Por eso el signo menos en este caso. Ahora bien, falta la otra mitad. Vamos a ver la última parte, que va de 270 en adelante. Usamos la misma estrategia. Vamos a trabajar de 300 a 360. Ahora el ángulo de referencia hay que poner el más grande primero. A 360 le voy a restar el ángulo que me den. Los signos, todos sentimos tantas cosas. Todos estos ángulos van a quedar en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, el coseno, observe, el coseno es el único positivo en este cuadrante. Todos los demás son negativos. Veamos cómo van a salir estos valores. La misma estrategia que las anteriores. Aquí tenemos para 300 grados, para 315 y para 330. ¿De dónde salieron estos valores de ángulo de referencia? Que es la distancia más cortita al eje X. Todos salen de restar a 360, que es el más grande, le resto 300 y sobran 60. A 360 le resto 315 y sobran 45. Y a 360 le resto 330 y sobran 30 grados. Y de esta manera vamos a ocupar entonces de nuevo las razones de 60, de 45 y de 30 que antes habíamos calculado. Aquí ya están. Lo único que voy a cuidar ahora es el signo. El coseno en este cuadrante, todos sentimos tantas cosas. El coseno es el que debe quedar en positivo. Toda esta fila debe de quedar positiva y todas las demás van a quedar en negativo. Usted va a tomar todas las razones de 60, que las tenemos aquí, y se las va a colocar a las de 300. Las de 45 se las coloca a 315, todas estas para 315. Y las de 30 grados se las coloca a 330. Estas se las coloca para acá. Y nada más, cambia el signo que le pertenecen a negativos. Y para lo que serían los 360 grados, vamos a ocupar las mismas que utilizamos en 0 grados, que ya las tenemos aquí y están aquí escritas. Bien, y de esa forma, resumida, esta tabla de 0 hasta 360 es llenada con esta estrategia y es así como hemos completado todas estas fracciones. Nos vemos para la siguiente clase. Déjeme tu comentario, suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.